Pues muy buenos días a todos. Gracias a todos por su interés en conectarse. Estamos hoy transmitiendo esta sesión con el apoyo y el impulso de la Sociedad Hipotecaria Federal, pero quiero, antes de ello, de presentarlos, darles la bienvenida a nuestras delegaciones en Campeche, en Chiapas, en Guanajuato, Guerrero, en el estado de Hidalgo, en Jalisco, en Michoacán, en Morelos, en el estado de Oaxaca, en nuestra delegación de Puebla, en la delegación también de Querétaro, de Quintana Roo, de Tabasco, de Tlaxcala, nuestra delegación aquí en Valle de México, la delegación en Veracruz y en Yucatán. Muchísimas gracias por conectarse. Sabemos que en el paso de esta sesión pues van a ir incorporándose más de nuestros afiliados. También le damos la bienvenida a nuestra vicepresidenta, la licenciada Lidia Álvarez. Ella es titular también de la comisión en Sociedad Hipotecaria Federal. Bienvenida, licenciada. Y por parte de SIF tenemos... nos acompañan varios funcionarios, y entre ellos está la maestra Flora Rodríguez. Ella es la directora de atención a desarrolladores de vivienda. Muchas gracias, maestra, por estar ayer y hoy también. Nos acompaña el licenciado Carlos Enrique Sierra. Él es director de Banca Social. La actuaria Zaira Cerón es subdirectora de negocios estructurados y también es la encargada de la subdirección de operación de programas de sustentabilidad. Muchas gracias, Zaira, quien ha estado al pendiente de este trabajo de estas sesiones virtuales. La licenciada Sofía Rogers, ella es subdirectora de Crédito Puente. El ingeniero Daniel Serrano, quien es titular de la subdirección de créditos sindicados. El licenciado Carlos Alberto Cervantes, él es titular de la subdirección de atención a intermediarios financieros. Muchas gracias. Nuestra sesión de hoy vamos a tocar los temas del programa de Ecocasa y también de otros esquemas de financiamiento para desarrolladores de vivienda. Si me permiten, la sesión la vamos a separar de tal forma que se exponga el tema del programa de Ecocasa, abramos una sesión de preguntas y respuestas, las cuales podrán escribir vía chat y las estaremos leyendo, y después abriremos una segunda parte de esta sesión para hablar de los otros esquemas que tiene la CIF para financiamiento a todos los proyectos de vivienda. Entonces, pues muchas gracias, licenciada Lidia, le dejo la voz. Buenos días a todos. Agradecer a todo el equipo de Sociedad Hipotecaria Federal, liderado por Flora, la maestra Flora Rodríguez, que nos ayudan con este tipo de cursos y de herramientas para poder mejorar nuestro desempeño con ellos y fortalecer el vínculo que existe entre la industria y la Sociedad Hipotecaria Federal. A partir de las solicitudes continuas de muchos socios, hay dos temas que por los cambios que han existido en la sociedad hipotecaria en términos de personas y en términos de criterios, se volvía indispensable este curso. La primera parte, dedicado al crédito Ecocasa, que en esencia no ha tenido cambios, pero sí los criterios, sobre todo la parte de gentrificación, se han agregado con mayor fortaleza al programa. Es importante decir que lo que hoy es sustentabilidad, que sigue siendo una cosa opcional, sabemos todos que vamos en un camino hacia que se vuelve obligatorio, pero además moralmente resulta obligatorio empezar ya a practicar adecuadamente en la construcción de nuestras casas y en la entrega de las viviendas con la sustentabilidad. Y creo que el crédito que se adecúa mejor a ayudarnos y ayudarnos concretamente con reducción de tasas para poder hacer estas mejoras a la vivienda que la acercan más a la sustentabilidad, es el producto de Ecocasa. Entonces, hoy se presentarán las personas que llevan el crédito, los requisitos necesarios para finalizar con todas las dudas que tengan.
En una segunda parte, las 3 líneas de crédito que se están utilizando, principalmente la sociedad hipotecaria tiene los créditos dosificados, pero también su parte más importante es a través de las SOFOMES, la colocación de créditos. Muchas veces, por la situación, los criterios y las políticas de los créditos desde Sociedad Hipotecaria Federal sí han cambiado, sí se han adecuado a la nueva realidad. La maestra Wendy y Flora han sido muy sensibles a lo que se vive hoy de inflación y a lo que se vive hoy de cambios de precios. La Sociedad Hipotecaria fue la primera en considerar adecuadamente los precios y cómo estaban estos subiendo, cuando algunos otros seguían con precios fijos que no nos estaban permitiendo adecuarnos a la nueva realidad. Entonces, esta dinámica de criterios y políticas, las SOFOMES a veces se han quedado atrás o no están tan al día. Entonces, era importante hoy comprender cómo están los créditos, comprender las posibilidades y preguntar todas las dudas que tengamos respecto a los criterios que se están implementando para ver si hay algo que nosotros pudiéramos agregar o decir que no nos está permitiendo desempeñar nuestra labor correctamente. Pues con esta introducción agradezco estos foros que me parecen sumamente enriquecedores y una manera de entablar un diálogo cercano con quienes hacemos las casas. Muchas gracias. Gracias, licenciada Álvarez, por la invitación a estar aquí con todos ustedes a través de Canadevi. Pues primero que nada, quiero agradecer también al equipo de Sociedad Hipotecaria que nos acompaña. Ahorita nos estaremos presentando cada uno y en representación de la Dirección de Atención a Desarrolladores de Vivienda, la cual dirijo. Sépanse que cualquier situación, inquietud o cualquier duda que tengan, con mucho gusto estamos para resolverla, para apoyarlos, para atenderlos. El objetivo es impulsar el mercado, tener claro, como bien dice la licenciada Álvarez, de toda esta situación macro que se está viviendo y todo lo que estamos, pues claramente el día a día, ¿no? Ustedes son parte de lo que se vive, esos proyectos que a lo mejor tienen en mente y que no se han desarrollado o no se han impulsado, ustedes están en toda la libertad para poderlos llevar a cabo, y si nosotros podemos apoyar, asesorar o dar esa guía para que se logren, existen diferentes productos en el banco que ahorita los van a describir de manera puntual cada una de las áreas que así lo representan. Y sin más, pues estamos atentos, somos servidores públicos, estamos para apoyarles, estamos para mejorar, impulsar el mercado hipotecario y estamos a la orden. Daría la palabra al licenciado Carlos Sierra para que se presente, por favor. Muchas gracias, Flora. Buenos días, mucho gusto. Soy Carlos Sierra, director de Banca Social. Yo atiendo a todas las entidades financieras no bancarias a través de los productos de Banca Social, que son 4, que es el microfinanciamiento, que es para remodelar, ampliar o mejorar una vivienda. Son créditos de hasta 100,000 pesos. El producto de autoproducción de vivienda, que es construir a través de agencias productoras de vivienda o pequeñas constructoras, viviendas de hasta 550,000 pesos. El producto de construcción en lote propio, que es el financiamiento para construir ya una vivienda en un lote que ya sea de alguna persona. Y por último, el producto de lote con servicios, que es el financiamiento para comprar un lote que cuente con todos los servicios básicos. Esos son principalmente los productos que yo atiendo. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, algún interés, quedo a sus órdenes. Como dice Flora, nos daría muchísimo gusto atenderlos. Gracias. Zaira, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Zaira Cerón, soy subdirectora de negocios estructurados y estoy apoyando también en la subdirección de programas de sustentabilidad. Yo doy seguimiento a todos aquellos proyectos que se están desarrollando con el fin de rentar, y también estoy dando seguimiento a todo lo que son los programas que nos dan algún beneficio por tener ecotecnologías o temas sustentables en nuestros desarrollos. Entonces, estoy a sus órdenes para cualquier duda. Carlos Cervantes, ¿estará por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos Cervantes, subdirector de atención a intermediarios financieros. En esta área que encabezo se da atención a intermediarios financieros regulados preponderantemente y los atendemos con los productos de Sociedad Hipotecaria Federal, sobre todo líneas de crédito y coberturas, tanto para crédito puente como para crédito individual. Mediante las coberturas que se otorgan a través de Sociedad Hipotecaria, se promueve o se induce el crédito puente, ¿no? Que la banca comercial y otras entidades financieras reguladas, uniones de crédito, algunas OFOMES, otorgan a los desarrolladores de vivienda. Y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias. Sofía. Hola, buenos días. Yo soy Sofía Rogers, soy la subdirectora de Créditos Puente y nosotros vemos todos los proyectos que son PIF Venta, están dedicados van destinados a la venta desde la construcción hasta la comercialización. Asimismo, damos seguimiento a las entidades no reguladas que tienen créditos puentes tradicionales y asocian proyectos para la venta. Muchas gracias. Gracias. Daniel. Gracias, Flora. Buenos días a todos. Daniel Serrano, subdirector de créditos sindicados. A mi cargo tengo los esquemas 1 y 3. El esquema 1 es principalmente dirigido a empresas grandes y medianas con un balance sólido y capaces de llevar a cabo la construcción de varios desarrollos a la vez. Y el esquema 3, que es utilizado por lo general para bancos pequeños o fondos reguladas y uniones de crédito, y que por lo general permite incrementar la rentabilidad de las entidades financieras otorgando créditos a pequeñas y medianas empresas. Gracias, Daniel. Bueno, pues somos quienes estamos representando en esta ocasión a Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, Gloria, a la hora que nos indiques para comenzar con la sesión. Adelante, muchas gracias. Nosotros Gracias. estamos listos. Muchas gracias. Vamos a proyectar. Pues buenos días a todos. Como lo comentamos, vamos a tocar 2 puntos. Uno es Ecocasa y vamos a comenzar con ese. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a tocar qué es Ecocasa, los beneficios que nos da este programa, los requerimientos para participar, la forma de evaluar, las reglas de operación, el certificado Ecocasa, los tiempos y el proceso que debemos de seguir y la documentación y requerimientos. ¿Qué es Ecocasa? Ecocasa es un programa que busca reducir en cada proyecto al menos el 20% de las emisiones de dióxido de carbono. Este es el principal gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Es importante mencionar que el dióxido de carbono ingresa a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles como son el carbón, el gas natural, el petróleo, residuos sólidos y otros materiales biológicos, y también como resultado de ciertas reacciones químicas, por ejemplo, la fabricación del cemento. De aquí la importancia de la participación del sector vivienda en el combate del calentamiento global. Asimismo, es importante resaltar que Ecocasa es un programa galardonado y reconocido tanto nacional como internacionalmente. Entre los beneficios que tiene este programa, además de reducir el 20% del dióxido de carbono e incrementar el confort de las viviendas de acuerdo a la zona bioclimática, tipología y valor de esta, son los descuentos que ofrece en las tasas que determinan los intermediarios financieros. Para un Ecocasa 1 es una reducción en la tasa de 100 puntos base. Para un Ecocasa 2 es una reducción de 115 puntos base y para un Ecocasa 1 una reducción de 260 puntos base. A mayor reducción de dióxido de carbono e incremento de confort, mayor es el beneficio al que vamos a poder acceder con estas tasas. Asimismo, hay otros beneficios que también podemos tener, como son vivienda asequible, al mismo costo que una vivienda convencional, incremento del nivel de confort, mejores entornos urbanos, menor huella de carbono, acompañamiento y asesoría durante todo el proceso.
De igual forma, vamos a tener algunos beneficios puntuales para los desarrolladores, como son reconocimiento como un desarrollo social y medioambientalmente responsable, viviendas con estándares reconocidas nacional e internacionalmente, mayor velocidad de la absorción de las viviendas, una vivienda con alta plusvalía, posicionamiento en el mercado y mayor prestigio, y beneficios para nuestros usuarios finales, como son mayor confort, ahorros en recibos de luz, agua, gas, entre otros. ¿Cuáles son los requerimientos para participar? Tienen que ser viviendas con un valor comercial menor a 3,153,000 pesos. Las ecotecnologías que el proyecto va a financiar deben de estar incluidas en el presupuesto antes de su asociación o aprobación por parte de sociedad hipotecaria. En el caso de acceder al Ecocasa 3, si el monto total del proyecto sobrepasa $5 millones, necesitamos pedir una autorización especial al banco alemán con quien tenemos una participación, es KfW. Esto solo implica un requerimiento o un documento adicional que tenemos que generar. Se incluye la cláusula en el contrato indicando el programa de Ecocasa que corresponda y finalmente, algo que es muy importante, el proyecto debe de evaluarse previo al inicio de la construcción. ¿Cómo evaluamos? Para evaluar consideramos 4 factores. El primero es la eficiencia energética. Esto es a través de una herramienta que llamamos DEVI y esto se mide a partir del propio diseño de la vivienda, iluminación, ventanas, calentadores solares, entre otros. Ahorita vamos a ahondar más en cada uno de estos. Consumo de agua. Esto se hace a través de una herramienta llamada SABI y esto incluye las ecotecnologías que ayuden al ahorro de agua en baños, así como lavaderos, fregaderos, tuberías, entre otros. El entorno. El entorno se evalúa a través de la herramienta EVI. Esta herramienta EVI vive en el RUB. Se evalúa la cercanía a centros comerciales, transporte público, infraestructura urbana y cercanía con centros de trabajo. Y finalmente, la huella de carbono. Este es una herramienta informativa que cuantifica el proceso para obtener los materiales de construcción. Esto incluye el proceso de producción, distribución y como tal, construcción. Siguiente, por favor. En particular, para la optimización de la eficiencia energética, para medir esta eficiencia energética utilizamos la herramienta llamada DEVI, la cual realiza cálculos del balance energético en la edificación a partir de los datos introducidos por el desarrollador, considerando 3 factores principales. El primero son los materiales constructivos. Esto quiere decir fachadas de la vivienda. Diseño bioclimático, ubicación, orientación, ventilación e iluminación. Electrodomésticos con eficiencia energética, ventiladores de techo, calentadores solares, calentadores de gas, paneles fotovoltaicos, entre otros. A continuación, nosotros tenemos un ejemplo de cómo optimizar una vivienda para un clima cálido subhúmedo de tipología adosada para Ecocasa 1. Estos son solo algunas características y es un ejemplo porque esto puede incluir algunas otras ecotecnologías. Las ventanas tienen que ser de un acristalamiento de control solar de 6 y 9 milímetros y marcos de aluminio de 2 y 3. El agua caliente sanitaria debe de tener un calentador instantáneo de agua de 4.5 litros por minuto y eficiencia al 95%. En lo que respecta al consumo de agua, se recomienda un inodoro grado ecológico de 5 litros por descarga, una regadera grados ecológicos 3.8 litros por minuto, llaves de baño lavabo 6 litros por minuto y llaves de cocina de 6 litros por minuto. Del lado izquierdo podemos ver una tabla donde están las características de lo que llamamos una línea base. Esto es contra lo que estamos comparando nuestra reducción de dióxido de carbono, lo que llamaríamos una vivienda regular. Una vivienda regular tendría un inodoro grado ecológico 5 litros por descarga, una regadera grado ecológico 3.8 litros por minuto. Lo que se busca es optimizar estas características para reducir este consumo. Siguiente. En lo que respecta a la optimización para el ahorro de agua,
El mobiliario sanitario que se considera para la medición es inodoros, llaves, lavabos, regaderas, lavadero, lavabos. Se mide y se proyecta el consumo por persona, esto es litro por día, y también por vivienda, metros cúbicos por año. Aquí tenemos un ejemplo de la optimización. Cabe señalar que los inodoros, las llaves para baño, fregaderos, regaderas, tienen que cumplir con las normas mexicanas. El inodoro debe de tener un consumo máximo de 5 litros por descarga. Las llaves para baño, un consumo máximo de 6 litros por minuto. El fregadero, un consumo máximo de 6 litros por minuto. El uso de agua de la regadera no debe de ser inferior a los 3 litros por minuto y no debe de ser mayor a los 7 litros por minuto. Vuelvo a resaltar que ese es un ejemplo porque hay muchísimas más ecotecnologías que pueden ahorrar más o menos y al final se hace una combinación para obtener un puntaje. Siguiente, por favor. También parte de lo que se mide son el entorno. ¿Cómo medimos el entorno? Tomamos en cuenta los siguientes elementos. Uno es el ordenamiento territorial. Esto considera la disponibilidad de recursos municipales por kilómetro cuadrado, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, porcentaje de cumplimiento de la densidad máxima permitida, entre otros. Proximidad a empleo. Se debe de tener una densidad promedio mínima de 10 empleos por hectárea en un radio de 1000 metros. Proximidad a transporte. Se recomienda que se tenga una ubicación a 800 metros de una ruta de transporte no estructurado. Se considera también zonas de riesgo, contexto urbano, densidad y uso de suelo, equipamiento urbano, donde se incluyen la cercanía a escuelas, hospitales, mercados públicos, parques, entre otros. A mayor cercanía y mayor equipamiento se alcanzará un mejor puntaje para obtener un mayor beneficio en nuestra tasa. Siguiente. La huella de carbono es una herramienta informativa. Esta huella de carbono hace un análisis del ciclo de vida, cuantifica el dióxido de carbono que generamos durante las etapas de extracción, manejo y fabricación de cada una de las materias primas. Por ejemplo, el tabique que utilizamos. El que sigue, por favor. Las reglas de operación del programa. Una vez que tenemos los 4 elementos, obtenemos nuestros puntajes que a mayor reducción de dióxido de carbono, mejores puntajes vamos a tener. También entre más incrementemos el confort, mayor puntaje vamos a tener. Se consideran la zona climática, el tipo de edificación y los resultados que tengamos en estas herramientas. Con eso vamos a obtener la clasificación de algún tipo de programa Ecocasa. 3, el 2 o el 1. El 1 siendo el que mayor beneficio nos da y el 3 el que menor beneficio nos da. Siguiente, por favor. Una vez que hemos sido evaluados y tenemos el resultado, se emite un certificado Ecocasa o ficha Ecocasa. Este certificado es firmado por el apoderado legal del desarrollo y es entregado al intermediario financiero para que se apliquen los beneficios que de acuerdo al tipo de programa. Este certificado trae de forma general los resultados que obtuvimos en la evaluación en cada uno de los 4 factores. Siguiente, por favor. Los tiempos y el proceso. El primer paso es que el desarrollador prepara y elabora la documentación para hacerla llegar a Sociedad Hipotecaria Federal. Carga y llena la información en la EBI. Este paso está independiente y lo ponemos de 3 a 5 días hábiles porque esta información se carga en una herramienta que está en el RUF. Una vez que cargamos la herramienta y se envió toda la información, se procede a la evaluación, que es la revisión del proyecto, y de ahí pueden derivar algunas propuestas de optimización. El paso 4 puede ser que no exista, pero si nosotros vemos que hay algunos factores que podemos optimizar para alcanzar un mejor puntaje o un Ecocasa, les podemos hacer las sugerencias. Por ejemplo, si estamos observando que el desarrollo está a menos de 500 metros de escuelas o de un hospital, sugerimos que se registre esto para obtener un mejor puntaje. Y finalmente obtenemos la ficha Ecocasa. Siguiente, por favor. En esta última lámina del programa Ecocasa
vamos a encontrar los pasos que tenemos que seguir. En caso de que estén interesados, lo primero es enviar su solicitud. Tenemos un correo que es Ecocasa, es de Sociedad Hipotecaria, y ahí pueden también mandar todos los requisitos. Posteriormente se tiene que generar la información por prototipo. La información se carga en todas las herramientas por prototipo. Y también se incluyen los formatos en los que debemos de enviar y cargar toda esta información. Adicionalmente, del lado derecho les estamos dejando una liga donde ustedes pueden descargar todos los formatos y el listado de documentos que se requiere para hacer una solicitud e ingresar a esta evaluación. Por parte de Ecocasa sería todo, y si quieren damos unos minutos para atender las dudas que surjan respecto al programa. Muchas gracias, actuaria. Está abierto el chat de mensajes, ahí podrían poner la pregunta y la leo con mucho gusto. Dentro de las principales dudas que traen sobre el programa de Ecocasa es la asistencia técnica. Eso todavía se mantiene a través de la sociedad hipotecaria, el estarles ayudando con la lectura o el trabajo que se debe de calcular en las herramientas de la DEBI, de la EBI, del SABI. Si estamos ahí en conjunto con nuestras áreas en el banco, como bien refieres, técnicos, que damos seguimiento a cualquier inquietud que tengan, incluso de manera preliminar, por así llamarlo, dado que de acuerdo a las condiciones del proyecto y cómo esté todo instrumentado, se pudieran hacer ciertos ajustes, obviamente previos para que los planos contengan todo lo que se requiere en el sentido de todo el tema sustentable, y de esa manera se mitigue, obviamente, pues más carbono y por lo tanto se tenga mayor beneficio en el financiamiento que se otorgue. Entonces, todo este acompañamiento lo seguimos haciendo y cualquier duda, asesoría, estamos atentos. De acuerdo, muchas gracias. Ya empezaron a salir algunas más. La licenciada Lidia dice, ¿cómo se supervisa el cumplimiento de las medidas que se ofrecen? Sí, se tienen estas herramientas que hoy en día pues ya venimos implementando, que son las 4 que ya comentamos en el documento que se les va a compartir también. Lo que estaban preguntando hace un ratito, se les va a hacer llegar este documento, y este monitoreo a través de estas herramientas se está implementando de manera pues previa al otorgamiento para que cumpla con todo lo que corresponde. Ahora bien, si bien hoy se tienen estas herramientas, en Sociedad Hipotecaria Federal estamos trabajando por también hacer otra herramienta más ágil, donde sea más amigable también, derivado de toda la información que hoy en día se pide y donde todas las personas que tengan interés en poder tener este tipo de programa debe de llenar. Entonces, esto va a permitir agilizar todo este proceso para obtener este certificado y demás. Y por consecuencia, dentro de la recepción de esta información, también estamos previendo hacer este tipo de indicadores que nos lleven a construir todas estas métricas para tener esa, pues literal, vía que nos vaya señalando hacia dónde va, cómo se va atendiendo el mercado de este sector, y en pro de regular, por así decirlo, incluso también en términos ya más normativos o de algún tema de riesgo, es decir, ya con más términos ahí un poco más técnicos en todos los factores de riesgo, tanto probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida que permita, pues adelantar, ¿no?, cualquier situación, contingencia que se pudiera derivar en una evolución ya del proyecto financiamiento por su parte, para ir monitoreando de manera continua y alertando cualquier situación específica adversa. ¿Tienen alguna fecha estimada para esta No, la primera sí es como más corto plazo, porque precisamente como señalaban, esta administración ha estado muy activa en todo pues investigación de manera conjunta con otras universidades también. Y en la parte de las métricas, dado que sí ya implica un término normativo con otras entidades, hemos estado teniendo también reuniones con otras organizaciones pues de regulación, e incluso con otras organizaciones internacionales para ir estableciendo todas estas métricas que permitan dar ese monitoreo
Entonces, sí, ya eso lo veo un poco más a largo plazo. De acuerdo. Nos pregunta Sergio Velasco, si tengo un crédito con una entidad financiera que no está financiando recursos de Sociedad Hipotecaria Federal, ¿se puede aplicar Ecocasa? Todos los proyectos que hoy tenemos en Ecocasa son, digamos, los financiamientos se otorgan a la entidad y ahí se evalúa para poderse, que se asocie, es el término correcto en términos de crédito. Entonces, este se estaría asociando a este financiamiento. La respuesta sería no. De acuerdo. Ahí sugerimos alguna, que se acerque a alguna entidad financiera que sea Exacto, conocida. sí. O si el proyecto, perdón que te interrumpa, Gloria, pero también digo, se puede hacer diferentes, el asunto es ofrecer alternativas a los requerimientos y necesidades que se tengan, ¿no? En ese sentido, lo que yo sugiero es en qué etapa está, qué tanto de avance de obra se tiene. Lo que sí dejo claro es pues, Sociedad Hipotecaria no hace sustitución de pasivos, ¿no? Entonces, o sea, no puede financiar un proyecto para ir a cubrir este financiamiento con alguna otra entidad. Sin embargo, pudiera, si tienen los recursos, liquidarlo con esta entidad y entonces sí ver por este lado de qué manera se pudiera incorporar, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Luis, si quieres si Sergio quieres tener algún acercamiento, nosotros podemos apoyarte para vincularte con el equipo de la maestra. Otra pregunta, ¿hay algún número mínimo o máximo de casas para registrar? Y también, ¿cuáles son las tasas de financiamiento en los 3 niveles del programa? No hay un nivel mínimo, se evalúa el proyecto per se y las tasas pues son dependiendo de las condiciones que comentaba. Ahí viene un cuadro, no sé si lo quieran proyectar. Jesús, ¿nos apoyas para proyectar esa lámina? Donde están específicamente la tasa de referencia y se hace hincapié a los puntos base que pudieran ahí descontarse, dado el grado de mitigación que se tenga. Entonces, son estos tres, justo para el Ecocasa 1 son 260 puntos base, para el 2 115 y para el 3 100 puntos base. Esto de acuerdo a las condiciones de todo el proyecto, que una vez que se evalúe se obtiene este puntaje y en ese sentido pues se aplicaría el descuento correspondiente. De acuerdo. Alba Murillo dice, ya tengo un desarrollo en proceso de construcción en una primera etapa y ya tengo una calificación D. ¿Hay algún avance previo para lograr la inscripción al programa en una segunda etapa de su desarrollo? Claro, por supuesto. De acuerdo. Alfredo Antonio dice, estoy evaluando el proyecto con una entidad financiera. ¿Todo lo tendré que hacer a través de ellos o se tiene que acercar con Sociedad Hipotecaria Federal en alguna etapa de su proyecto? Es a través de ellos, pero también dentro de a veces hay reuniones muy específicas donde nos acaba de pasar, hay literal, nuestro área técnica desahogó dudas que se tenían respecto a toda esta pues planeación de cómo se tenía ya dimensionado el plano y demás. Entonces, pudiéramos tener también ciertas reuniones de manera pues muy como reuniones de trabajo para resolver alguna duda que no quede resuelta previamente, pero sí, la primera puerta es a través de la entidad financiera. De acuerdo. Gerardo dice, para el crédito puente de Sociedad Hipotecaria Ecocasa, ¿se requiere presentar algún aval adicional a la garantía natural del proyecto? Todos los financiamientos, por ejemplo, si se tiene el planteamiento del vehículo financiero que se está proponiendo, se evalúa con independencia de que sea Ecocasa o sea un crédito puente tradicional, por así llamarlo. Las garantías están en función de la fortaleza financiera que tenga el proyecto, crédito, o bien el obligado solidario que esté detrás de, o toda la estructura de la fortaleza del acreditante en este caso, ¿no? Entonces, las garantías van a depender del financiamiento, de cómo esté estructurado y pues de lo que implique el riesgo que se tenga que mitigar. De acuerdo. ¿Y se puede decir en esta sesión cuáles son los bancos que están
trabajando con este programa Ecocasa? Sí, se pueden ahí comentar. Literal, haríamos ahí como un listado, yo creo que por orden alfabético. No sé si los pudiéramos, tendremos ahí como un a la mano. Tenemos un listado que les podemos compartir, si es que les de ayuda para que ustedes tengan esa información a la mano. Sí, pues igual y se los ponemos como un anexo ahí en la información que hoy estamos presentando para que tengan ahí de manera alfabética pues quiénes son y también tengan esa cartera ahí como inventario, ¿no? Muchas gracias. Hasta ahora son las únicas preguntas. Si no hay más, podríamos pasar a la segunda parte de esta sesión. Sí, hay una más. José Ariel Reyes dice, ¿tiene algún costo paramétrico lo que conlleva hacer una ecocasa? No. Ok, no hay ningún costo. Flora. ¿Qué pasa? No, porque el tema es que depende de la región y la zona. Entonces es muy difícil parametrizar una zona de calor con una zona de lluvia, con una zona seca. Entonces tiene que evaluarlo cada quien dependiendo de la región, porque está tan bien hecho el programa que puntualizó la situación climática de cada región. Entonces es muy complicado parametrizarlo, cada quien lo tiene que hacer. Sí. Como dice Flora, aquí se tarda un poquito. Sí, gracias, Lidia. Sí, así es. Bueno, pues podemos seguir con la segunda parte de esta sesión. Gracias. Adelante. Gracias. Vamos a continuar y en esta segunda parte vamos a ver algunos productos que se adhieren al programa Ecocasa. El primer producto que vamos a comentar, siguiente por favor, es esquema 1, posteriormente esquema 2 y después vivienda en venta. Siguiente por favor. El producto esquema 1 tiene por objetivo incentivar e impulsar el desarrollo de proyectos de construcción de las empresas desarrolladoras de vivienda. Participan como acreditante sociedad hipotecaria y en su caso las entidades financieras que participen también. La acreditada sería la entidad fiduciaria, el obligado solidario, las empresas desarrolladoras de proyectos de vivienda que son capaces de soportar el nivel de la línea. Los requisitos de elegibilidad son demostrar que se tienen los elementos cualitativos y cuantitativos para ser elegible de fondeo. Esto es perspectivas de largo plazo, una estructura organizacional adecuada, flujo de efectivo, liquidez constante y rentabilidad. El proceso para acceder a uno de estos productos se evalúa que se cumpla con los criterios para lo cual se realiza un dictamen o una revisión jurídica, técnica y financiera. Adicionalmente, se aprueba, gracias, se pasa a aprobación la línea por parte de un órgano social facultado de sociedad hipotecaria y finalmente el desarrollador puede asociar proyectos a la línea. Siguiente. Las principales características de este producto es que es una línea de crédito revolvente para construcción de vivienda, brinda certeza a los desarrolladores, cuenta con un plazo de 5 hasta 8 años y revolvencia, dirigido a empresas grandes y medianas, empresas con un balance sólido y capacidad de llevar a cabo la construcción de varios desarrollos a la vez, enfocado en su mayoría a la vivienda social, una tasa de interés fija a lo largo del plazo y una solicitud de crédito igual o mayor a 100 millones de pesos. Adicionalmente, este producto tiene las siguientes ventajas. Se podrá financiar cualquier tipo de proyecto habitacional con beneficio de Ecocasa, desarrollos certificados y o subsidios de CONAVI. La tasa de interés es fija a lo largo del plazo y por último, brinda seguridad en el financiamiento a lo largo del plazo. Siguiente, por favor. El segundo producto del que vamos a hablar es esquema 3. Este producto tiene por objetivo financiar con la coparticipación de la banca de desarrollo y las entidades financieras del sector privado para incentivar e impulsar el desarrollo de proyectos habitacionales,
Participan como acreditante sociedad hipotecaria con una coparticipación del 70% y entidades financieras con una coparticipación del 30%. El acreditado es el fideicomiso y el administrador es la entidad financiera. El proceso para acceder a este financiamiento es el siguiente. La entidad financiera evalúa el proyecto. En caso de que sea viable, presenta ante su comité de crédito, envía a sociedad hipotecaria para su elegibilidad y se revisa la documentación para posteriormente, en caso de que sea viable y cumpla con todos los criterios, se apruebe. Es importante mencionar que la entidad financiera determina la elegibilidad de los proyectos con posible financiamiento a través del análisis técnico, jurídico y financiero que realiza. Siguiente, por favor. El producto de vivienda en venta tiene por objetivo fomentar el desarrollo y la oferta de viviendas nuevas a través de proyectos habitacionales que cubran la demanda de viviendas mediante esquemas de financiamiento estructurado para el desarrollo de vivienda en venta, incluso en forma sindicada con una o más instituciones financieras. Los participantes de este producto son, como acreditantes, sociedad hipotecaria y en su caso las entidades financieras participantes. Acreditada es el fideicomiso, existen obligados solidarios, que son las empresas desarrolladoras de proyectos de vivienda, y existe la garantía, que es el terreno. El proceso para acceder a este financiamiento es que sociedad hipotecaria evalúa la solicitud realizando un análisis financiero, técnico y jurídico. El órgano social facultado aprueba la línea de crédito, incluyendo presupuesto y programa de obra. El administrador solicita la disposición de recursos conforme al monitoreo de avance de obra en la etapa de construcción. Adicionalmente, al término de la construcción, se inicia el proceso de individualización sobre las viviendas donde sociedad hipotecaria recibe los recursos derivados de estas ventas. En los casos en los cuales no se venda la totalidad de las viviendas o el plazo de pago de capital termine, el obligado solidario será quien aporte el remanente del saldo de la línea de crédito. Siguiente, por favor. Entre las características de este producto son: es una línea simple, la garantía es hipotecaria o fiduciaria, el plazo máximo es de 60 meses y la amortización se realiza en línea con las individualizaciones de vivienda. Asimismo, las ventajas de este financiamiento son hasta el 20% de anticipo del monto del crédito otorgado. Se realizan administraciones de acuerdo al avance de obra de los proyectos. El monto máximo del crédito podrá ser de hasta el 65% del valor del proyecto. Siguiente. Por último, ponemos los contactos de la Dirección de Atención a Desarrolladores de Vivienda y quedamos atentos a cualquier duda que les surja. Gracias. Muchas gracias, actuaria. Abro nuevamente la sesión de dudas y consultas. La presentación, claro, se las vamos a hacer llegar a todos, todos los que están hoy aquí en la sesión, que pasaron por el registro, nos dejaron su correo electrónico, a ese mismo correo les vamos a devolver esta presentación. ¿Alguien tiene alguna duda? La verdad es que hay que aprovechar que tenemos a todo el equipo de la CIF. Nos comenta Montserrat Martínez, dice: actualmente tenemos un proyecto autorizado por BIM y es fundado por Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Con quién nos podemos dirigir para ver el estatus de elegibilidad? Muy buena pregunta. Justo en este sentido de la comunicación con las entidades financieras, nosotros tenemos reuniones semanales para revisar justo todos los temas que traemos en atención. Si hoy en día no te han dado el detalle de cuál es la situación del proyecto, te sugiero que la vuelvas a preguntar
y obviamente pues nosotros estamos ahí dando retro también a BIM, ¿no? También si quieren que lo revisemos a través de Gloria, nos puedes hacer llegar, Gloria, el nombre del proyecto, identificamos cuál es la situación y también pues comentamos con BIM para darles esta comunicación clara. Claro que sí, yo en un momento escribo mi correo electrónico para que nos hagan llegar este tipo de casos que amablemente nos están respondiendo de manera muy puntual a través de la comisión. Dice Enrique Plasencia, ¿qué porcentaje se espera de amortización del crédito en cada escritura? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Dice, ¿qué porcentaje se espera de amortización del crédito en cada escritura? Porcentaje de amortización del crédito varía y eso de Me alguna parece que manera se sí. refiere al valor de liberación. Ajá, ¿no? sí, justo generalmente es un 70%, pero hoy en día hemos atendido diferentes requerimientos a una dinámica, es decir, son una mezcla de diferentes porcentajes que nos han propuesto. Estos se evalúan en el banco y de ser posible, de ser viable, entonces sí se da esa autorización. De acuerdo. Alma Murillo dice, al incorporarse al programa Ecocasa, además de los beneficios mencionados, ¿se tiene algún beneficio en cuanto a rapidez en el proceso? El proceso, hemos estado trabajando precisamente en los niveles de servicio. Entonces, lo que se está haciendo activamente es recortar los tiempos en los que se pueda, porque muchas veces nos ha pasado que el área técnica ya mandó el comentario, digamos, que se tuvo en cierto plano, porque son tantos tipos de planos, etcétera, donde se requiere hacer diferente, una puntualización muy precisa, válgase, y en ese sentido de repente está como ahí contenido y no se avanza, pero porque no se tenía el mensaje claro de qué era lo que se tenía que hacer, ¿no? Una vez que ya se revisa qué era lo que se había dicho que se tenía que hacer, pues entonces ya se avanza. Entonces también nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones muy atípicas, pero que al final pues sí ralentizan el proceso, ¿no? Pero, o sea, no es como que entre más rápido, más bien pues se requiere hacer el proceso y en Ecocasa pues son todas estas evaluaciones en cuanto a estas 4 pues fuentes básicas que corresponden a todo el tema sustentable. Entonces, es hacer los procesos, pero les repito, cualquier mejora y demás, estamos atentos. Sí, si me permites, Flora, lo que ocurrió es que antes nosotros escogíamos la unidad evaluadora autorizada por ustedes y ahora se nos está indicando quién y el costo de sacar un avalúo era determinado y ahora casi se ha triplicado. Y ese costo es porque ellos están haciendo una evaluación más allá de simplemente el valor del proyecto. Pero además de tardar, está resultando muy oneroso por nosotros. Entonces, quisiéramos entender el sentido de haber introducido este tipo de evaluación. Sí, pues ahí básicamente, Lidia, recordarás en la Sociedad Hipotecaria Federal, donde el área de avalúos presentó precisamente estos procesos, donde describen pues de manera detallada cuál es la metodología que conlleva al asignar estas unidades de evaluación. Entonces, estos procesos son sí fueron ajustes que se hizo en el banco, derivado de las prácticas que se tenían previamente, y en ese sentido, la unidad de evaluación estableció esta metodología aprobada por los órganos facultados sociales del banco, misma que ahorita está digamos, activa, vigente, y es esta dinámica de otorgar esta terna para poderse pues atender, ¿no? Sí hemos pues también recibido comentarios de diferentes desarrolladores donde sí nos han hecho saber los precios que marcan el que ya se venía trabajando con el actual, y en ese sentido también hemos hecho esta labor del área de promoción que nos encontramos hoy aquí con todos ustedes para que nuestra área de avalúos revise esta situación y, de ser posible, en el caso que corresponda, se ha dado que den otra terna
como alternativa de solución para desahogar de esta problemática, ¿no? Entonces, también si tienen algún caso así, con mucho gusto también se puede revisar. Gracias que lo están revisando. Prácticamente eran 2, tiempo y costo. Sí, así es. Gracias. Gracias. Dice Alfredo, si ya tengo un proyecto en marcha con financiamiento de CIF, pero debido a los cambios de precios por inflación, ¿CIF está abierta en hacer cambios a los valores de financiamiento otorgados inicialmente? Sí, precisamente es lo que comentaba al inicio de la sesión la licenciada Álvarez, en el sentido de estamos plenamente conscientes de todo lo que se está viviendo, la alza de precios, pues que sí es sustantiva, y en ese sentido sí se han pues acercado diferentes pues situaciones, ¿no? Donde se tiene tal cual. La originación se llevó de esta manera, se tenía previsto este plan. Claramente el sobrecosto que hoy está teniendo pues es en función de toda esta alza de precios, y esto implica pues un análisis que el área de crédito también hace en conjunto con todo el banco, que son finanzas, riesgos y bueno, todas las áreas, para poder ver la situación que presenta el proyecto, también el comportamiento que ha tenido el mismo, porque también se pudieran mezclar, ¿no? Situaciones, por un lado, la situación del alza de precios, por otro lado, otros factores que no han dado puntual seguimiento a la administración como debe ser del financiamiento, y de eso pudiera derivar alguna otra situación, ¿no? En el tema específico de alza de precios por estos sobrecostos está muy claro, y en ese sentido se puede hacer una reestructura que pudiera valorarse de acuerdo a la solicitud que se haga, de acuerdo a los planteamientos que se requieran, llámese monto, plazo, condiciones, etcétera, misma que se revisa al interior, como les comento, para llevar un caso específico y que este caso también se autorice con un órgano colegiado de CIF. Perfecto, eso se tiene que hacer vía solicitud Es para correcto. su revisión. Muy bien. Dice Polo, ¿han considerado topar la tasa que cobran las instituciones financieras para el esquema 1, para el esquema 3? Ya que Sociedad Hipotecaria Federal pone el 70%, los bancos únicamente el 30%. Por lo anterior, pues él sugiere que los costos de la TIE más 1% al 3% debería ser un poco más flexible. Sí, sí se han considerado, y de hecho se han hecho estudios ahí, con análisis para ver ahí si, otro porcentaje, no el 70-30 que como bien refiere. O sea, sí se ha evaluado. De acuerdo. Bueno, en este sentido, cualquier situación que puedan tener los que están ahora conectados, que si gustan dar algún seguimiento más puntual a sus proyectos, lo pudiéramos hacer vía la comisión de trabajo que lleva Canadevi y quien está al frente, la licenciada Lidia Álvarez. Pongo aquí en el mismo chat los correos electrónicos para que a través de la cámara podamos subir estas solicitudes de manera ordenada. O también, bueno, al final, si recuerdan en la presentación, también vienen los correos electrónicos de todo el equipo de trabajo de la CIF, y es una presentación que les vamos a hacer llegar con esta información. Si no tienen ninguna otra duda. Yo le daría las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, más de 100 empresas conectadas. Muchísimas gracias, Sociedad Hipotecaria Federal, licenciada Lidia Álvarez, por su tiempo y por el espacio que nos permitieron. Y pues vamos a seguir dando seguimiento a estos proyectos que ya están en marcha. Muchas gracias por darle cara a la Sociedad Hipotecaria Federal y por encontrar en ustedes un diálogo que mucho nos va a ayudar. Gracias. Estamos a la orden. Sus órdenes. Mucho gusto. Buen día. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Bye. Hasta luego.